Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? En esta noche de miércoles, ya con frillito, algunos, otros apenas así dicen, estamos a gusto. Ya los extrañaba, hermanos, el domingo no pude estar, andaba convaleciente, pero ya gracias a Dios estamos de vuelta. ¿Sí me extrañó o no? ¿Ni se dieron cuenta que no? Nadie, no, está bien, está bien. Yo guardo mi corazón. No se crea, pues. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, ¿verdad? Compartiendo juntos este tiempo, las alabanzas que acabamos de entonar, las oraciones, y vamos a pasar a la palabra, ¿le parece? Vamos a hacer una oración para preparar y disponer este tiempo. Incline su rostro, reverencia ante el Señor y clamemos. Padre, en esta noche venimos ante tu presencia, Dios, rogándote que vengas a estar una vez más en este lugar, en este tiempo, dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestro corazón hacia ti, porque tú eres, Señor, el que ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros, y es por ti que tenemos vida, es por ti que tenemos un motivo para vivir, porque tú, Señor, eres la razón ahora por la cual vivimos, por la cual respiramos, nos movemos y hacemos todo lo que hacemos, Señor, porque tú eres el único que merece la gloria, la honra y la alabanza de nuestras vidas. Disponemos nuestras vidas, nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros oídos, para que tú hables a nuestras vidas y uses mi vida también conforme a tu buena voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe, me enseñe a hablar correctamente y también ponga las palabras adecuadas en mi boca, para que todos podamos juntos crecer un poco más a tu imagen y semejanza, Señor. Te damos las gracias y te damos la gloria en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya abriendo su Biblia ahí en Proverbios, que es el libro que vamos a estar estudiando en esta nueva serie que inició la semana pasada. ¿Sí recuerdan el tema de la semana pasada? ¿Sí? ¿Quién se acuerda cómo se llamó? Exactamente. La necesidad de la sabiduría. ¿Y cuántos han reiterado una y otra vez que necesitamos más sabiduría? Todos, ¿verdad? Yo creo que alguien que reconoce su necesidad, pues dice, yo necesito más sabiduría. Y bueno, la intención de esta serie es, llevar a la vida práctica muchas de las cosas que el libro de Proverbios enseña. Ya el pastor nos ilustraba, ¿verdad?, quién había escrito el libro de Proverbios, el propósito del libro de Proverbios. Y pero vamos ahora a adentrarnos a este tema que voy a tocar el día de hoy dentro de nuestra serie Sabiduría para la Vida Diaria. Este tema número 2 se titula Actuando ante el peligro. Actuando ante el peligro. Vamos a leer ahí Proverbios 22, capítulo 22, versículo 3. La Reina Valera dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En la versión Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje se lee de la siguiente manera. Lo van a proyectar. Versión Nueva Traducción Viviente dice así: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Y hay una versión más que no está disponible en el programa que usamos, pero yo se la voy a decir. Esta versión es la Septuaginta. Dice así, traducida del griego al español, dice: el hábil, hablando de esa persona prudente, astuta, viendo al malo castigado fuertemente, él mismo se corrige. Y los insensatos, pasando, se dañaron. ¿Cuántos ya habían leído este pasaje? ¿Cuántos ya dicen, ese pasaje ya me lo sé? Pues se pueden salir. No se creen.
Hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que seguir aprendiendo. Y fíjense, ahí me encontré una frase que es del latín, que dice lo siguiente, y es similar a la idea que da este pasaje de la Septuaginta. Dice, castigarás a uno, corregirás a 100. ¿Sí pueden lograr captar la idea? 100 personas ven el castigo que recibe uno por su mal proceder. ¿Y qué van a hacer esas personas? Pues corregir, ¿no? Decir, ay, no, yo no quiero ese castigo. Y más o menos es algo de lo que vamos a estar tratando. Bien, ¿cuántos han escuchado la palabra peligro en su vida? ¿Sí? ¿Y la palabra riesgo también? ¿Sí? Bueno, son palabras que comúnmente usamos en nuestro día a día para referirnos a algo que no queremos que suceda. Pero técnicamente hablando, son palabras diferentes en su significado. Un peligro, di conmigo, peligro, es aquel evento, situación o acto que supone una amenaza para la integridad de una persona, de sus bienes o del medio ambiente. Dicho peligro tiene la capacidad o el potencial de generar algún tipo de daño. Por otro lado, el riesgo, di conmigo, riesgo, es la magnitud de los daños que podría ocasionar o provocar la situación o el acto de peligro. Es decir, el riesgo es la probabilidad de que se materialice dicho peligro. Que evidentemente, cuando un peligro se materializa, ¿generará daño o no? ¿Lastimará o no? ¿Afectará o no? Claramente afecta. Por eso se llama peligro, porque hay un riesgo de por medio. La gran diferencia es que el peligro es parte de nuestra vida diaria. ¿Dónde hay peligros? En el trabajo, en la casa, practicando algún deporte. A mí pregúntenme de eso, yo sé. Que se lastima uno practicando deporte. Caminando en la calle, ¿te has lastimado caminando en la calle? Yo sí. Andando en la bici, en la moto, en tu vehículo. Y bueno, el riesgo viene a ser el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo o evitarlo. Voy a enlistar algunos ejemplos de peligros con sus riesgos. El peligro es la circunstancia y el riesgo, ¿qué es? El resultado o la consecuencia de no tomar en cuenta el peligro. Yo pregunto, ¿es peligroso cruzar un paso peatonal en esta ciudad? ¿Sí es peligroso? No, ¿cómo creen? Aquí los conductores somos muy profesionales. Tenemos nuestra licencia legítimamente. Bueno, claramente es un riesgo, ¿verdad? Es un peligro, perdón. ¿Cuál es el riesgo? Que te atropellen. ¿Usar el teléfono caminando o manejando es peligroso? ¿Y por qué lo sigues usando? También yo me incluyo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? Un accidente. ¿Andar en bici o en moto es peligroso? Es peligroso. ¿Cuál es el riesgo? Un accidente también. Digo, no estoy diciendo que dejen de andar en moto, en bici, no. ¿Bañarse en una tina es peligroso? ¿Una regadera normal? ¿Cuántas gentes hemos sabido que están bañándose, se caen y se mueren? Si supimos de la hermana de una hermana en la fe de aquí, que así murió su hermana en la carne. ¿Cuál es el riesgo? Pues resbalarte. ¿Subir o bajar escaleras será peligroso? Aunque sean eléctricas. Claro que es peligroso. Hay riesgo de caerse. ¿Cocinar es peligroso? Las mujeres, a ver, a los hombres que les gusta la cocina también, ¿es peligroso? Claro. Te puedes cortar, te puedes quemar, qué sé yo. ¿Utilizar alguna herramienta, alguna máquina es peligroso? Claro, hay riesgo de accidente. ¿Caminar descalzo en la casa es peligroso? A ver, ¿por qué? Si pisas acá un insecto, bueno, ese es un peligro. Te puedes
quebrar o fracturar un dedo. A mi esposa ayer le pasó. Se pegó en una esquinita de un mueble y andaba descalza y ay, esperemos en Dios no se haya fracturado. Parece ser que no, pero sí se lastimó. Conclusión, mis hermanos, levantarse de la cama es un peligro, ¿verdad? Hablando en términos, en este tema, ¿no? En este enfoque. Bueno, todo peligro tiene el potencial de convertirse en un riesgo, ¿sí? Pero se incrementa cuando no se toman las precauciones necesarias. Di conmigo, precauciones. Por tanto, el riesgo se vuelve más viable o más latente para aquellos que no toman en cuenta los peligros y sus advertencias. No por nada los autos, las máquinas, muchas zonas o instalaciones de los lugares que tienen símbolos, ¿verdad? De advertencia. ¿Para qué? Para alertarte de que hay un posible peligro y evitar el riesgo. Bueno, tú y yo como cristianos tenemos que tomar precauciones. Dile al que tienes a un lado, hermano, toma tus precauciones. Y bueno, para poder hacerlo, tomar las debidas precauciones, necesitamos primeramente conocer los peligros a los que podemos enfrentarnos en nuestra vida como personas. Y más aún como hijos de Dios que procuramos vivir para agradarle en todas las cosas. De otro modo, si no conocemos los peligros, no seremos capaces de minimizar o evitar los riesgos de cada una de las situaciones que pasamos. Ante este planteamiento que acabo de hacerles, yo te pregunto, ¿qué clase de persona crees que tendría más probabilidades de ayudarte ante un problema o alguna situación difícil en tu vida? Número 1, ¿una persona de entre 45 y 50 años o una persona entre 10 y 15 años? ¿Quién quiere responder? ¿La persona 1 o la persona 2? ¿La de 45 o la de 10 años? La de 45, ¿no? Bueno, espero que todos coincidamos en aquella respuesta. En aquella que tiene más años, pues a mayor edad, mayores experiencias y mejor capacidad de poder dar un buen consejo, ¿cierto o no? Aunque pueda haber sus excepciones, ¿verdad? Hay gente que tiene 40 años y parece que tiene 15 años, por la manera en que piensa, por la manera en que actúa, por la manera en que aconseja incluso. Nuestros padres, ¿cuántos tienen la bendición de tener a sus padres? Bueno, en muchos casos ellos vienen a ser normalmente las primeras personas de quienes recibimos consejos, ¿sí o no? Pero no solo consejos, ¿qué más recibimos aparte de consejos de nuestros padres? El famoso, no hagas eso. ¿Y qué es? Advertencia. No hagas eso. A ver, ahora los que son hijos y ahora que son padres entienden a sus papás, ¿verdad? Como dicen, se volteó la tortilla. Ahora ya entienden la otra cara de la moneda. Y como mi hermano le dijo a mi papá una vez, no se aprende a ser hijo hasta que se es padre, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó a valorar muchas cosas que mi papá pues nos corrigió, nos enseñó y pues nos enseñaba, ¿no? Cuando éramos pequeños. Pero no las valoras hasta que tienes a alguien como tú de chiquito, con tus papás, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nos pueden aconsejar y dar advertencias. Claramente ellos ya vivieron muchas de las etapas que pasamos o pasaremos. Siempre nos van a llevar a la delantera, mis hermanos. Siempre. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña a no desechar su consejo. Proverbios, capítulo 15, versículo 5, en una versión, el mensaje de Dios para mí dice así: el necio desprecia la corrección paterna. O sea, tanto del padre como de la madre. El necio. Una persona que es imprudente. Pero dice, el que observa la advertencia, el que pone atención a la advertencia o al consejo, se hace sagaz. ¿Qué es una persona sagaz? Astuta. Una persona que tiene astucia, que sabe moverse, sabe reaccionar ante las situaciones que se le presentan en la vida. ¿Cuántos quieren saber reaccionar ante las situaciones que se les presentan?
Te pegaste en el dedo chiquito, ¿cómo reaccionas? Ay, todo bien. No, te vas y lloras, ¿verdad? Un ratito. Llora pero poquito. Y levántate y órale, a chambear. ¿Cuántos han escuchado la frase, es imposible experimentar en cabeza ajena? ¿Sí la han escuchado? ¿Y creen que es falsa o es cierta? Falsa o cierta, ok. ¿Qué opinan los de acá? ¿Cierta o falsa? Ok. Digamos que tiene cierta verdad. Ahorita van a ver por qué, no me van feo. Ya estaban preparando los tomates, ¿verdad? Tiene cierta verdad. Porque hay cosas que indudablemente no se puede saber hasta no experimentarlo. Por ejemplo, una mujer no sabrá de dolores de parto ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que se embarace y tenga sus dolores de parto. Una persona no sabrá lo que duele una fractura ¿hasta qué momento? Hasta que se fracture. Nadie puede saber el dolor de una picadura de abeja ¿hasta qué momento? Hasta que te pica. Con el pellizco de ya saben quién, pues no creo que se parezca. Bueno, este tipo de cuestiones caben en esa frase. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, como 2 o 3, con eso está bien. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bien. Por otro lado, pues son unas preguntas, unos planteamientos. ¿Necesito caerme en un pozo para saber que es peligroso? Alguien dice, no, pues sí, pues para ver cómo te va, a ver si sales vivo. Chance si te va bien y la cuentas, ¿no? No, ¿verdad? ¿Necesito manejar a 200 kilómetros por hora y chocar para entender los riesgos? No, ¿verdad? Esta última, ¿necesito tomar un poco de veneno para comprobar la frase poco veneno no mata? Pues tampoco, ¿verdad? Sería ilógico hacerlo. Bueno, entonces coincidimos en que la frase aplica solo en algunas cuestiones. En mi caso, yo recibí de mi papá un consejo sabio en mi adolescencia, y lo recuerdo muy bien aquel día. Me dijo, hijo, aprende a experimentar en cabeza ajena. Mi papá lo recibió de su papá, que murió cuando mi papá tenía 13 años. Yo no conocía a mi abuelo, pero hasta a mí me llegó ese consejo que mi abuelo le dio a mi papá. Hijo, aprende a experimentar en cabeza ajena. Vaya que me funcionó bastante. Y me sigue funcionando hasta el día de hoy. Se lo recomiendo. Pues aun cuando hay cosas que no son posibles experimentar en cabeza ajena, porque ya lo vimos, ¿verdad? Hay cosas que no podemos experimentar en cabeza ajena. Hay muchísimas cosas en las que sí podemos. Dile al que tienes a un lado, ¿ya ves? Te lo dije. Hablamos de experiencias que para muchos fueron peligros, accidentes y consecuencias mortales. Todas esas circunstancias que otros pasaron, otros vivieron, para nosotros, ¿qué son? Simplemente historias para, pues hay que hacer lo mismo que aquel. Se ve padre, ¿no? Accidentarse en una carretera. Pues claramente no. Se vuelven advertencias que nos ayudan a discernir los peligros, tomar precauciones, hablando de la prudencia, aprender de las experiencias de otros y evitar los posibles riesgos. ¿Por qué crees que ahora en las carreteras hay limitadores de velocidad? Porque se dieron cuenta que en las carreteras a cierta velocidad se descontrolan los autos, ¿sí o no? Por más elementos de seguridad y tecnología que tenga un coche, si hay algo mal en el camino, ¿qué sucede? Puedes tener un accidente. Por lo tanto, por eso están las advertencias, para ayudarnos y alertarnos y evitar el riesgo. Proverbios 14:16. Acompáñame ahí rápidamente. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: los sabios son precavidos. ¿Cómo son los sabios?
precavidos, andan con cautela, no son acelerados y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan. ¿De qué manera? Con imprudencia. Se aceleran, confían en sí mismos. No pasa nada. No pasa nada. Y bueno, ¿cuántos saben que Dios nos libra también del peligro? ¿Cuántos saben eso? Yo estoy seguro de que todos los hombres y mujeres de este mundo, Dios ha intervenido en sus vidas para guardarlos de situaciones de peligro y de pasar accidentes fatales. ¿Han visto esos videos que salen en la red que dice, comprobamos que Dios sí existe? Y está la rueda que se le sale al camión y está una persona ahí leyendo el periódico y le pasa por aquí. Y se estrella la llanta ahí atrás y hace un destrozo, pero a la persona no le pasó absolutamente nada. Y así podemos encontrar muchas evidencias de cómo Dios, en su soberanía, guarda a las personas. Muchos creen que no fue Dios. Muchos lo atribuyen a la buena suerte, al universo que los protegió. Simplemente el famoso no me tocaba. Aún en su misericordia y ante nuestra falta de prudencia, la cual se traduce en sabiduría y discernimiento de los riesgos, Dios nos ha librado de muchas situaciones a ti y a mí, que sin pensarlo nos expusimos a un peligro. Y algunas veces, mi hermano, Dios permite que nos demos cuenta, pero otras veces ni siquiera lo notamos en aquellas cosas que Dios nos guardó. No te voy a preguntar qué cosas te diste cuenta o no te diste cuenta que Dios te guardó, porque ni siquiera te diste cuenta. ¿Sí me doy a entender aquí? Pero cuán importante es clamar en oración al Señor por su cuidado y protección en nuestro diario caminar en esta vida y ante los peligros de la misma. Hay múltiples ejemplos en las Escrituras de cómo Dios libró a muchos hombres y mujeres con su mano poderosa. Es decir, Dios interviniendo en las vidas de muchos hombres. ¿Para qué? Para guardarlos del peligro. Dios libró innumerables veces a su pueblo de sus enemigos. Dios guardó la vida de Moisés. ¿En qué momento? Al nacer. Dios guardó la vida de José cuando fue echado en la cárcel y a causa de eso preservó Dios la vida de su pueblo. Dios libró a Daniel de los leones en aquel foso. ¿Era peligroso en aquel momento? Ayer y hoy, ¿verdad? Estar con leones hambrientos. Dios guardó a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en ese horno de fuego. Dios libró al rey David de ser asesinado por el rey Saúl. Y por último, Dios guardó la vida de Pedro cuando fue encarcelado, porque lo querían torturar. Bueno, el Señor ha permitido a lo largo de toda la historia, tanto bíblica como de manera general, diferentes circunstancias para mostrarnos el cuidado que Él tiene para con este mundo. Comenzando por el perfecto y constante estabilidad en todo el universo. ¿O tú te preocupas porque el sol se vaya a acercar un poco más a la tierra mañana? ¿O se vaya a alejar y nos vayamos a congelar? ¿Alguien se preocupa por eso? ¿Por qué? Porque nosotros que conocemos a Dios, sabemos que Él cuida de su creación y la sustenta, amén. Por tanto, debemos estar seguros de que Él es quien viene a nuestro socorro, porque dice la Escritura ahí en el Salmo 121, que Dios nunca duerme. ¿Saben que Dios nunca duerme? ¿Tú duermes? No te duermas. Aprovechando el comercial, ¿no? Sí, dormimos, ¿verdad? Para descansar, para renovar nuestras fuerzas, pero Dios, ¿qué crees, mi hermano? Dios no descansa, Dios no duerme. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Eso dice el Salmo 121. Dice que el que cuida de Israel nunca duerme ni se adormece. Por lo tanto, mi hermano, tú tienes que estar seguro de que Dios te va a cuidar y Dios va a estar al pendiente tuyo. ¿En qué momento? Siempre. Pero aquí vamos a otro punto. El no discernir o no reconocer de manera personal cada uno los diferentes peligros en los que podemos involucrarnos por nuestra imprudencia, bueno, nos puede llevar a sufrir las consecuencias.
Porque muchas veces padecemos, aunque conocemos a Dios, conocemos su palabra, padecemos ¿por qué? Por imprudentes, ¿cierto o no? Padecemos por hacernos sabios en nuestra propia opinión y no tomar en cuenta la sabiduría que Dios nos da en su palabra. Porque, mi hermano, hay una línea muy delgada donde podemos caer en tentar a Dios aún en esto. Hay personas que dicen, ay, hombre, Dios no va a permitir que me pase nada, no te preocupes. Pero estás manejando sin licencia y sin placas. Y he robado el coche. No sé qué, no. Más faltaba, ¿verdad? Te pasas los semáforos en rojo. Le gritas al del taxi, al de la bici que se te metió. Vas a lugares indebidos. Te juntas con personas que no andan en buenos pasos. Mientes a tu familia, o mientes o engañas en tu trabajo. Alguien que vive así, pensando que no le va a pasar nada, está muy equivocado. Bien dice el dicho, el que juega con fuego, ¿qué sucede? Se quema. Me encontré una imagen que decía, el que juega con fuego, aprende a dominarlo. Patrañas, ni que fueras el mago Merlín. Obviamente no se puede jugar con el fuego. Tarde que temprano te vas a quemar. Si no es que ya te quemaste. De algo tenemos que estar seguros, mis hermanos. Dios nos ha librado y Dios nos seguirá librando de muchos peligros, pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cuál es nuestra parte? Actuar con prudencia, actuar con sabiduría. Así como dice el pasaje de Proverbios 22, actuar con prudencia, con astucia, la cual, esta prudencia surge de la sabiduría que Dios nos enseña en su palabra. ¿Quieres conocer sabiduría pura, pero ya desmenuzada para ti? El libro de Proverbios. Ahí tú puedes decir al que dice, al inexperto, al que es incapaz de ver lo malo en las circunstancias. Pero bueno, si tú pones atención a estos proverbios, darán inteligencia a ti como una persona que te dice ser ingenua o que no te das cuenta de los peligros que acechan a tu alrededor. Darán inteligencia, dice, conocimiento y discernimiento al joven. 3 cosas que tú y yo necesitamos para cada día de nuestras vidas. ¿O te imaginas un día tuyo? Pues claro, ¿verdad? Es tuyo, no es de nadie más. ¿Te imaginas un día normal en tu vida sin inteligencia? ¿Sin inteligencia? ¿Cómo estarías? Pues ni siquiera te pudieras levantar. Entonces, no puedes decir, no necesito sabiduría, no necesito inteligencia, no necesito discernimiento. Lo necesitamos. Amén. ¿Sí están o no están? Bien, bien. Actuando ante el peligro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo has reaccionado cuando te encuentras con algún tipo de peligro en tu caminar como cristiano? Ya dejemos el ámbito natural, ya enfoquémonos ahora en el ámbito como nosotros, que somos cristianos. ¿Cómo reaccionas cuando te encuentras en algún tipo de peligro en tu caminar cristiano? ¿A poco si hay peligros en la vida cristiana? ¿Sí creen o no creen que haya? Muchos. Todo el tiempo y en todo lugar podemos encontrarnos con situaciones de peligro. Ya vimos lo que es peligro. Una situación que puede dañarte, puede afectarte. No solamente a ti, ¿a quién también puede afectar? A tu familia, a tu trabajo. Estas situaciones de peligro, digo conmigo, peligro, atentan en contra de tu pureza, tu integridad, tu santidad y tus convicciones. Siempre van a ir en contra de eso.
porque es un peligro. Las cuales, todas estas cosas, tu pureza, tu integridad, tu santidad y tus convicciones, han sido sembradas o están siendo sembradas por la palabra de Dios, la cual es nuestra regla de fe y de conducta. Es decir, de ella tomamos principios para nuestras vidas, los cuales nos hacen andar en eso, en pureza, en integridad, en santidad y tener convicciones firmes, ¿sí o no? Es la palabra la que nos enseña cómo vivir así. Y a donde vayamos, este mundo siempre nos va a estar ofreciendo algo con lo que nosotros seamos capaces de involucrarnos o envolvernos. ¿A qué me refiero con esto? El mundo jamás te va a ofrecer algo inalcanzable para ti. ¿Sí me explico? Nunca te va a ofrecer algo que no puedes alcanzar a hacer. No te va a ofrecer nada que no te atraiga. Siempre te va a ofrecer lo que te atraiga y lo que esté a tu alcance. ¿Qué hacen las personas en situación de calle para emborracharse? Van y se compran su botella de tequila carísimo, hasta con alcohol del 76. ¿O cuál es del 96? Ya no sé. El 70 o el Tonaya. ¿No? Pues es lo más barato, ¿no? La Escritura nos muestra que siempre hay alguien que nos quiere hacer caer. Y vamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Ya lo tienes? Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: estén alerta. ¿Cómo tenemos que estar? Alerta, es decir, en un estado de advertencia constante. Obviamente no vas a estar como que queriendo desfundar la pistola todo el tiempo, ¿verdad? Hablando de una actitud como de ataque o de respuesta rápida, no. Simplemente está alerta. Estar sobrios. Es lo que dice la versión Reina Valera. Estén sobrios. Dice, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es? Como en la lotería, ¿verdad? El diablo. Ese es tu gran enemigo, mi hermano. El diablo. Pero no es el de la cartita de la lotería, ¿eh? Ese está chiquito y ahí está fácil de verlo y hasta romperlo y ya. Se acabó el diablo, pero no. Ese no es el diablo. El diablo está acechándonos constantemente, dice, porque anda al acecho como un león rugiente. Otras versiones dicen como un león hambriento. ¿Buscando a quién? ¿Qué? Devorar. ¿Qué harías si te presentaras que curiosamente estés en África? Vamos a ponerle que estás en el African Safari, te ganaste un viaje, andas allá. Se descompone el camión y pues tienen que caminar hacia la salida del African Safari. Y se hace de noche y te encuentras cara a cara con un león hambriento. ¿Qué harías? Ay, mira un lindo gatito por aquí. ¿Qué haces? Pues tratas de correr, ¿no? Tratas de salvar tu vida. ¿Quién sabe si la salves, verdad? Pero bueno. Lo vas a intentar, ¿no? Eso es lo importante. La intención es lo que cuenta, ¿no? Como dicen. Pero esa es la analogía que toma el apóstol Pedro, mis hermanos. Contra un león no tienes escapatoria, un león real. Pero bueno, en este caso, haz una comparación del diablo con ¿un qué? Con un león hambriento, el cual busca a quien devorar. Por lo tanto, mi hermano, Satanás, los peligros que te ponga, no van a ser suaves y van ay, mira, suavecito para que no te duela. Cáete, pero suavecito para que no te lastimes. No, mi hermano, el diablo va con todas las de afectarte, de devorarte. Y también, por otro lado, no podemos pensar que por estar en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén.
somos intocables. O bien, invencibles. ¿Cuántos se creen invencibles? ¿Como Hulk? ¿Como Capitán América o no? Bueno, entonces sí son humanos mortales. No somos intocables ni invencibles. No olvidemos que seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza. ¿Sí sabías? ¿Sí sigues luchando con tu vieja naturaleza o ya la venciste? Ahí está todavía. No te puedes deshacer de ella. Y esa naturaleza antigua, bueno, sigue luchando. ¿Por qué? Porque también es atraída y seducida por aquellas cosas que el mismo mundo nos ofrece. ¿Por qué? Porque seguimos luchando con malos pensamientos, con malos deseos, malas intenciones en el corazón, los cuales, si no tomamos las precauciones necesarias, corremos el riesgo de ser arrastrados por ese mal pensamiento, por ese mal deseo, y ahora sí vernos envueltos en un peligro. ¿Y dar a luz a qué? A un riesgo potencial, afectación, destrucción, es decir, sufrir los daños. Y claro, las consecuencias causadas por aquella mala decisión. Por lo tanto, mi hermano, tú y yo tenemos que estar alertas todo el tiempo. ¿De qué trabaja un vigilante en una empresa? A ver quién duerme mejor, ¿no? Al día siguiente los vigilantes, oye, ¿tú cuánto dormiste? No, yo me dormí como 18 horas. Oye, pero tu turno es de 12. Para que veas. Y nos da risa, mi hermano, pero lo pasamos al ámbito espiritual. Oye, ¿cómo te fue en las pruebas? No, pues me agarró dormido. No, pues me agarró cabeceando. ¿Y cómo te fue? No, pues veme. ¿Sí me explico? Tenemos que estar alertas, atentos a si el enemigo viene por acá, o viene por acá, o viene por acá, o viene por acá. Porque el mundo, mi hermano, Satanás, no te va a atacar siempre de frente. A veces te va a atacar aquí en el oído. Te va a susurrar cosas. Te va a incitar a hacer cosas, a que te expongas a los peligros. ¿Por qué? Porque quiere destruirte. Satanás no está jugando, mis hermanos. Y eso pareciera que a muchos no les ha caído el 20. Satanás no está jugando a ser Satanás, a ser diablo. Él es pecador, es mentiroso, es engañoso. ¿Desde cuándo? Desde el principio, dice la palabra. Engañó a Eva con su astucia. Ahí la astucia de Satanás a la que se refiere la palabra es una astucia, pero para hacer lo malo. Porque ciertamente los ladrones también son astutos, ¿verdad? Pero para salirse con la suya. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos que estar atentos. Dice 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Dice la Escritura, diciendo el apóstol Pablo, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Esta palabra maquinaciones, pues habla, pues bueno, ¿qué hace una máquina? ¿Alguien sabe lo que hace una máquina? Pues trabaja, ¿no? Produce. ¿De qué manera trabaja una máquina? Pues, ¿a la máquina se cansa? No, ¿verdad? Pues el diablo tampoco se va a cansar, mi hermano, de acecharte, de mandarte las pruebas, las tentaciones, para tratar de destruirte. Pero dice, ya conocemos sus maquinaciones. La versión Reina Valera dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque viene haciendo lo mismo desde el principio, engañando, mintiendo, usurpando, traicionando. Viene haciendo lo mismo. Pero como sabe que la condición del hombre también es la misma, pues siguen funcionando muchas veces sus mismas estrategias. Pero mi hermano, tenemos que estar seguros de algo. Cristo ya venció en la cruz. Él ya venció la muerte, la enfermedad, ya nos dio vida eterna. Y ahora tenemos que nosotros estar dependiendo de lo que Cristo hizo en la cruz. Lo comentaba el pastor la semana pasada, el pasaje de la victoria, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es?
Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? Bueno, en la obra que Cristo hizo. ¿Te expones a algún peligro? Bueno, Señor, voy a ti porque yo sé que tú me puedes librar. ¿Tengo alguna necesidad, alguna situación de riesgo? Bueno, voy a ti, Señor, en ese momento, no me espero, porque estoy alerta y discierno que el enemigo quiere tentarme, quiere ponerme zancadilla. El pasaje de Proverbios 22:3 nos indica algo claro. A ver si lo pueden proyectar en la versión Nueva Traducción Viviente. El pasaje nos indica algo muy claro y algo sumamente necesario. Número 1, para anticipar el peligro. Ahorita que lo pongan. Y número 2, para tomar precauciones. ¿Y quién dice que hace eso? El sujeto de la oración, el prudente. Hace 2 cosas: anticipa el peligro y toma precauciones. Cuando tú vas manejando, los que han manejado, y si ves que hay un accidente adelante, o que acaba de ocurrir un accidente, ¿qué haces? Mira, chocaron. ¿Le pisas más? ¿Qué haces? Tomas precauciones, anticipas el peligro, frenas, desciendes, pones intermitentes, te orillas, ves si puedes ayudar en algo, no sé. Qué imprudente sería que pasaras de largo y aceleraras y, estos cuates, ¿cómo se les ocurre chocar ahorita? Bueno, son accidentes, no se pueden prevenir todos, no se pueden impedir todos. Bueno, esto es la prudencia, mi hermano. Anticipar el peligro y tomar precauciones. Y esta palabra prudencia, o la que dice el pasaje, aquella persona que es avisada o el avisado, hace referencia a una persona con discernimiento sabio. Porque podemos tener un discernimiento, pues, ahí más o menos, ¿verdad? Como si le dices a un niño, probando su sabiduría: a ver, hijo, ¿qué es mejor? ¿Agua natural o un refresco? ¿Qué te va a decir el niño sabio? No, ninguno de los dos. Agua de manantial te va a decir, ¿verdad? Pues claramente puede que te diga el refresco, ¿verdad? Porque le gusta el azúcar, qué sé yo. Entonces, pues hay distintos tipos de discernimientos. Esto es la palabra prudencia utilizada aquí en este pasaje, un discernimiento sabio. Habla de alguien que está informado, alguien que está enterado, alguien que está advertido y aconsejado, una persona previsora, astuta, sagaz, alguien que está despierto y está capacitado. Eso es prudencia, mi hermano. Todo esto con el propósito de poder huir inmediatamente de todo aquello que quiera llevar a tu mente, a nuestro corazón y a nuestros miembros a pecar contra Dios. A eso nos lleva la prudencia. Estamos aconsejados, estamos advertidos. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por la instrucción que recibimos por parte del pastor, de las enseñanzas que día a día se dan aquí en este lugar. Ahí están las advertencias, los señalamientos: ten cuidado, fíjate bien, mira bien por dónde andas. Hablando en términos naturales, entre más inmaduros somos, bueno, por ende tendremos menos capacidad de detectar o de identificar los diferentes peligros en la vida, ¿cierto? O a tu hijo ya lo puedes dejar ir solito a la tienda porque él ya sabe cuidarse solo. ¿Alguien deja ir a su hijo de 4 años a la tienda porque ya sabe cuidarse solo? ¿Ya sabe cruzar la calle? No, ¿verdad? Porque es un niño, carece de ciertos tipos de razonamientos, de los peligros. Y lo mismo sucede en la cuestión espiritual. Cuando se es niño espiritual, haciendo referencia a una persona inmadura, cuesta más trabajo saber discernir los diferentes peligros que tenemos frente a nosotros. Pero eso no nos quita o inhibe
el saber lo que es bueno o malo delante de Dios. Eso nunca va a cambiar. Independientemente de la madurez espiritual que tú tengas, mi hermano, seas un niño, seas un adolescente, seas un joven, seas un maduro espiritual, lo que está bien y lo que está mal delante de Dios cambia, no cambia. O si es alterable eso, dependiendo de tu crecimiento. Si eres inmaduro puedes mentir, pero si eres maduro ya no puedes mentir. ¿Acaso es posible eso? Claramente no. Hebreos 5:13 nos dice que el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, dice, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que nos da el uso de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos da la capacidad de distinguir entre qué cosas, mi hermano, lo bueno y lo malo. Aquí nunca dice lo más o menos. No existe lo más o menos. O es bueno o es malo. Los peligros, mi hermano, que hay alrededor de nosotros, los enfrentamos todos sin importar en la etapa que nos encontremos, ¿sí o no? Seas niño, seas adolescente, joven, joven adulto, joven un poquito más adulto, porque luego ya no se quieren, nadie quiere dejar de ser joven, ¿verdad? No, yo soy joven, adulto pero joven. Y bueno, ya las personas más grandes, más maduras. En cualquier etapa que estemos vamos a enfrentar peligros. Y sin importar la etapa en la que estemos, cada uno de nosotros debemos ser diligentes y esforzarnos por mantenernos firmes para poder resistir y soportar aquella amenaza que quiera venir en nuestras vidas para desviarnos del propósito de Dios para nosotros. Y voy a mencionar, mi hermano, 3 áreas en las cuales tú y yo podemos experimentar peligros. Y quiero que pongas mucha atención. Yo te pregunto, ¿habrá peligros en las relaciones que tienes? ¿Habrá peligros? ¿En serio? Pues somos cristianos, hermano. Claro que hay peligros, mi hermano, en las relaciones que tenemos. ¿Cuál es nuestra principal relación? ¿O con quién? ¿Los esposos con quién? Con la esposa. ¿Y la esposa con quién? Con el esposo. ¿Y los padres con quién? Con los hijos. Y los hijos con los padres. Y el círculo va creciendo, ¿verdad? Los hermanos, los tíos, los primos, el vecino, el colado y bueno, en fin. La familia es nuestro primer círculo. Y yo pregunto, ¿hay peligros ahí en nuestras relaciones? ¿De qué? Si todo es color de rosa. No, ¿por qué? Porque seguimos batallando con nuestra naturaleza pecadora, mi hermano. A la cual la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Como ya nos compartió Iván el domingo. Es necesario morir o menguar yo, ¿para qué? Para que Cristo se vea, aflore y se note más en mi vida, en mis relaciones, en todo lo que yo hago. ¿Qué otro tipo de relaciones tenemos? En el trabajo, compañeros de trabajo, el jefe, el supervisor, el gerente, el dueño, qué sé yo. En la iglesia. ¿Tenemos relaciones aquí en la iglesia? Con nuestros hermanos, ¿verdad? Con las maestras, los servidores, los sugieres. Y aún con personas desconocidas. En esta área de los peligros en las relaciones, es muy fácil dar lugar al enojo. Los peligros siempre van a estar. Una situación difícil, se rompió la maceta, se cayó algo, qué sé yo, una situación, una circunstancia que pueda generar un peligro. ¿A qué puede dar lugar? Bueno, al enojo, al engaño, a la mentira, a la traición. Y de ahí podemos caer en el riesgo de la falta de perdón o del orgullo.
Siempre el peligro va a estar ahí inminente. Uno decide si darle lugar al riesgo o al enemigo, que siempre nos va a incitar a no perdonar. ¿A qué nos va a invitar la palabra de Dios? ¿A perdonar o a no perdonar? A perdonar. Pero si no somos sagaces, no somos atentos, no pedimos sabiduría de Dios, pues o perdonamos en ese momento o nos vamos a tardar quién sabe cuánto en solucionar las cosas, dejando entrar el orgullo, dejando entrar la soberbia, la amargura, dando lugar a contiendas, pleitos, celos, malentendidos y aún palabras groseras. Los peligros ahí están, mis hermanos. Los riesgos también, todo lo que ya acabo de mencionar. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto a las cosas que Él nos demanda hacer. Si te enojas con tu esposa, varón, por alguna situación, ¿qué te manda hacer la palabra de Dios? ¿A enojarte y dormirte así? ¿Sí o no? ¿No, verdad? A perdonar, a reconciliarte, a pedir perdón y perdonar si es necesario. Lo mismo en el trabajo, en la iglesia. La palabra de Dios nos habla y nos dice que seamos comprensivos con las faltas de los demás y perdonemos a todo el que nos ofenda. Recordando, dice la Escritura, que Jesús nos perdona a nosotros y por lo tanto nosotros también debemos perdonar a los demás. Y dice Colosenses 3:14, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Está en la Nueva Traducción Viviente. Vistámonos de amor. Y si tú estás atento, mi hermano, eres sabio, eres prudente y traes la vestimenta del amor, cuando venga la situación de peligro que te quiera llevar y te quiera tentar a sacar una mala actitud, pues si traes la vestimenta del amor, pues vas a esforzarte por mostrar ¿qué? El amor, no el cuchillo. Perdón, digo no otra cosa, sino el amor, la amabilidad. ¿Qué otra área? Bueno, hay peligros en las circunstancias difíciles de la vida. Todos podemos estar pasando por circunstancias difíciles, ¿cierto o no? A los ojos humanos pudiéramos afirmar que hay situaciones leves, medias, graves y sumamente graves. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que el poder de Dios es suficiente para poder obrar en medio de cada necesidad que tú y yo podamos tener. ¿Ante qué situaciones o qué peligros nos podemos enfrentar en nuestra vida diaria? Bueno, el peligro de una mala noticia. ¿Has tenido una mala noticia últimamente? ¿Para ti o para un familiar o para alguien? ¿Has tenido un diagnóstico de enfermedad o de una posible enfermedad? Ante la situación de escasez, de falta de trabajo, falta de provisión, qué sé yo. Ante la pérdida de un ser querido. Y todo lo que puede involucrar una circunstancia difícil para ti. Bueno, ¿cuál es el peligro? El peligro ahí está. El peligro es tu situación que estás viviendo actualmente. Que estás orando a Dios por una sanidad. Estás orando a Dios por algo, que Dios obre un milagro en alguna persona, no sé. Ahí está la situación de peligro o la situación difícil. El riesgo está, mi hermano, si damos lugar a algo llamado temor en nuestro corazón, en nuestra mente, a raíz de la circunstancia que podamos estar viviendo. La palabra de Dios nos enseña que ¿el perfecto amor de quién viene? De Dios. ¿Qué echa fuera? El temor.
Todo temor. Por lo tanto, mi hermano, si tú tienes el perfecto amor de Dios perfeccionándose en ti, el temor, ¿dónde tiene que estar? Fuera de ti, lejos de ti. No tienes que evidenciar un temor porque el amor de Dios está en ti. Puedes evidenciar duda en medio de las dificultades. Podemos caer en ansiedades, en preocupaciones desmedidas, en incertidumbre, en desánimo, en querer tirar la toalla. ¿Y todo por qué? Por causa de la situación que estamos viviendo. De algo tenemos que estar seguros, mis hermanos. El Señor puede librarnos. Dice una escritura, no recuerdo qué pasaje es, pero es un salmo. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Por lo tanto, cuando venga la circunstancia y quieras caer en duda, en ansiedad, en preocupación, en temor, en incertidumbre o en desánimo, mi hermano, pon tu mirada en el Señor. Confía en Dios. Él tiene cuidado de ti. Él tiene el control de la circunstancia. Si no se le sale de control el universo que es tan inmenso y tan grande, mi hermano, cuánto menos tu vida, que es pequeña ante sus ojos. No tenemos por qué temer. Dice el Salmo 18, verso 2 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. En medio de cualquier problema, mi hermano, tú puedes clamar a Dios. Tú puedes ir a Él, refugiarte bajo sus alas, bajo la sombra del Altísimo. ¿Y qué otros peligros podemos experimentar? Por último, los peligros de los ofrecimientos de este mundo, los cuales son innumerables. Son muchísimas las cosas que este mundo ofrece. Y lo resumo en 4 cosas. Todo lo que ven nuestros ojos. ¿Por dónde somos atraídos mayormente? Por lo que vemos. Y en el mundo hay muchas cosas que ver, ¿cierto o no? ¿Qué le pasó a David? Vio, deseó y el resto ya sabemos qué pasó. Hay muchas cosas que el mundo te va a pedir y te va a ofrecer para que veas, para que llame tu atención. Ahí están los peligros. ¿Qué vas a hacer ante ese peligro? De aquella cosa que tus ojos están viendo. ¿Vas a huir? Ay, no pasa nada. ¿Qué tantito es tantito? Dicen por ahí. Es jugar con fuego. Lo mismo todo lo que escuchan tus oídos. Chismes, calumnias, críticas. ¿Te interesan ese tipo de cuestiones? Son peligrosas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos, con lo que escuchan nuestros oídos, porque nos puede llevar a situaciones de riesgo. Y todo lo que nuestros miembros pueden experimentar, sensaciones, cosas en nuestro cuerpo, y todo lo que se pueda desenglobar de ahí. Y por último, todo aquello que nos lleve a olvidar nuestra fragilidad. ¿Sí sabes qué te lleva a olvidar tu fragilidad? Cuando crees que lo que tienes es por lo que has hecho y te olvidas de que Dios te ha dado todo. Ves que te está yendo bien y dices, mira, como Nabucodonosor, ¿verdad? Por el poder de mi mano tengo todo esto. O este es el gran imperio que yo he edificado por mis manos. Y te olvidas de que Dios te dio todo.
Dios te dio la sabiduría, Dios te dio la inteligencia, Dios te puso los medios para que hagas todo lo que tienes. Y Dios con un soplo te puede quitar todo así de fácil. Y nos olvidamos de que somos frágiles. Y pensamos que somos invencibles. Ahí está el peligro, la soberbia, la altivez. El pensar que podemos tomar nuestras decisiones sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha ido bien. Un ejemplo de esto, de lo que ofrece el mundo, es el ejemplo de José. A él se le presentó una oportunidad varias veces con la esposa de Potifar. ¿Sí recuerdan esa historia? Ahí en Génesis 39. ¿Qué hizo José? Huyó. Él vio el mal y ¿qué hizo? Huyó. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Y huye y se esconde. Es lo que hizo José. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer ante todo aquello que atraiga tus ojos, tus oídos y cualquier sentido que tú tengas. Huir. Porque es un peligro que se puede convertir en un riesgo para tu vida, para tu familia y para todos los que están cerca de ti. Y recordando las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. 1 Timoteo 6:11. Acompáñame a leerlo. Nueva traducción viviente. Primera Timoteo 6:11. ¿Ya lo tienes? Dice así. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Aplica también, eres una mujer de Dios. Para todas las mujeres que están aquí. Así que, o por lo tanto, como eres, o dices que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, hay una característica que hace todo hombre de Dios y toda mujer de Dios. ¿Qué sigue diciendo ahí? Huye de todas esas maldades. ¿A qué se refiere? A todas las maldades listadas a partir del versículo 10 hacia atrás. Riquezas, contiendas, pleitos, disensiones, calumnias, el amor al dinero, entre otras cosas. Huye de todas esas cosas. Es el mismo principio que vemos en Proverbios. Pero para eso necesitamos de la sabiduría de Dios, de la prudencia que Dios nos da a través de su palabra para distinguir el momento en el que tenemos que huir. Claramente hay otra escritura donde dice que resistas al diablo, pero no significa que luches con él. Significa que soportes y corras también, pero antes de eso dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y sigue diciendo, versículo 11, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y el verso 12 concluye, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Mis hermanos, los peligros no los podemos evitar. Los peligros ahí están, en la calle, en el trabajo, en la casa, en la familia, andando en el camino. Aún aquí en este lugar, en la iglesia, hay peligros. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos, ser prudentes, sagaces. Necesitamos estar aconsejados con la palabra de Dios para saber discernir, para saber distinguir lo que tenemos que hacer y cuándo tenemos que huir, cuándo tenemos que correr y escondernos, como dice el pasaje de Proverbios. Yo te invito a que te pongas en pie, mi hermano.
Cierra tus ojos, mi hermano. Y medita en aquellas cosas que el Señor ha hablado a tu corazón. Todos los peligros a los que has estado expuesto. Tal vez de algunos pudiste o lograste escapar, pero de algunos otros no. De la ira, del enojo, de la impaciencia. De tantas cosas que nos hacen falta crecer en el carácter de Cristo. Pero sin duda alguna el Señor va a seguir perfeccionándonos. Va a seguir moldeándonos hasta que lleguemos, como dice la palabra de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. Pero para eso necesitamos mantener una actitud alerta, basada en la prudencia que nos da la sabiduría que proviene de Dios, y para la cual, mi hermano y mi hermana, se requiere de humildad. Y esta humildad nos va a llevar a permanecer en ese reconocimiento de que le necesitamos y que sin su gracia no podemos agradarle. Cierra tus ojos, mi hermano, levanta tus manos si tú quieres hacerlo y deseas hacerlo. Porque ¿a quién iremos, mi hermano? Pedro, en medio de la tempestad, en aquel momento en el que se atrevió a decirle: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Él bajó de la barca, puso sus pies sobre el mar y comenzó a andar en medio del mar hacia Jesús. Pero al ver las tempestades, al ver las olas, al ver los vientos, al ver los peligros a los que se estaba exponiendo, Pedro comenzó a descender, comenzó a hundirse. Y esto nos habla de que le dio lugar al temor, le dio lugar a la duda y a muchas cosas los cuales le hicieron quitar su mirada de Jesús. Y dijo: Señor, sálvame. Y tal vez muchos quieran decir al Señor así: Señor, sálvame porque estoy en peligro, porque no puedo salir de este peligro, de esta circunstancia, de esta situación, de esta tentación. Sálvame, Señor, ayúdame porque necesito de tu gracia. Y si tú dices: Señor, ayúdame, yo te invito a que lo hagas de manera íntima en tu corazón. Y digas: Señor, ¿a dónde más puedo ir? ¿A dónde más podré correr por libertad, por consuelo, por sanidad, si solamente tú me la puedes dar? Gracias, Señor. Comienza a orar, mi hermano, comienza a pedirle, comienza a derramar tu corazón delante de Él. Señor, ayúdanos. Aquí están nuestras vidas, Padre. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad? También conoces nuestros secretos, Señor. Sí, Lo más profundo del corazón tú lo conoces. Dile: ¿quién? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy? Por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo. ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Y los cielos cuentan tu gloria y poder. Aquí están nuestras vidas, Señor Jesús, reconociendo: ¿quién mejor que tú? Si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí. Dile: ¿a dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección
¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. Dile, ¿a dónde más? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar? ¿A quién podría yo clamar? Por consuelo y libertad, ¿en quién podría descansar mi corazón? Solo en ti. Señor, mi Salvador. Solo en ti está mi refugio, solo en ti está mi fuerza, Señor. Tú eres nuestro castillo, Señor, nuestro pronto auxilio en medio del peligro, en medio de la adversidad. Como dice tu palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento para seguir, para continuar, para permanecer con mi mirada fija en ti, Señor, como viendo al invisible, reconociendo que es tu gracia, Señor, la que nos sostiene, reconociendo que es tu palabra la que nos sustenta y la que nos guía a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a estar alertas y discernir los peligros que acechen contra nuestra vida, para así poder hacerle frente, Señor, como tu palabra nos enseña, humillándonos delante de ti, teniendo tu temor en nuestro corazón como el principio de la sabiduría, y saber aplicarla adecuadamente a cada momento de nuestras vidas, Señor. Ante los peligros, ante las dificultades, ante los problemas, ante las tentaciones, ante las pruebas, Señor. Porque sabemos que durante la prueba tú nos darás la salida, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Bien, mis hermanos, pues vayámonos con esta palabra que el Señor nos ha expuesto en esta noche y seamos diligentes para ponerla por obra y estar atentos a los peligros que acechen en contra de nuestra vida. Amén. Estemos alertas, mis hermanos. Dios les bendiga.